Hola, buenas noches, que Dios les bendiga, bienvenidos a esta perla de la palabra, gracias por conectarse. Hoy vamos a compartir acerca de la sabiduría y la necedad. Este es un tema que está tocado ampliamente en el libro de Proverbios. Y Proverbios utiliza la dicotomía, los contrarios, las repeticiones, las analogías, las hipérboles y una serie de figuras literarias para enseñarnos acerca del tema desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista y desde diferentes enfoques, de tal manera de que se nos fije el tema en la mente y no de una manera repetitiva, memorística, sino con la comprensión. La palabra de los psicólogos modernamente han determinado que una figura habla mucho más que 10.000 palabras o que 1.000 palabras. Y sin embargo, en la palabra de Dios eso está así desde hace 5.000 años, desde que la palabra de Dios comenzó a ser escrita. Y siempre se usó ese sistema porque es el sistema de aprendizaje del mundo oriental y específicamente del mundo hebreo. Así que el hacer todas esas comparaciones y el usar todas esas figuras literarias es precisamente para fijar los conceptos en nuestra mente. Como mencioné, el libro de Proverbios es un libro que a lo largo de todo el libro nos habla de la sabiduría y de la necedad. Y muchas veces nosotros no entendemos el concepto bíblico de sabiduría y el concepto bíblico de necedad, y por lo tanto nos perdemos una buena parte de lo que significa la enseñanza del libro de Proverbios, enfatizada precisamente en esos dos temas. Las diferentes perspectivas desde las cuales el libro de Proverbios aborda el tema de la sabiduría y de la necedad es, por ejemplo, en la diligencia y en la negligencia, en el uso de las palabras, el odio y el amor, las riquezas y la pobreza, la voluntad de Dios y la voluntad propia, la ira y el pacifismo, etcétera. En el capítulo 10 del libro de Proverbios, el libro de Proverbios se divide en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 9 nos habla de la sabiduría desde una perspectiva, digamos, teológica. Mientras que del capítulo 10 al capítulo 31 nos habla de la sabiduría y de la necedad de una manera muy práctica, aplicando la sabiduría y la necedad a todos los temas de nuestra vida, a todas las áreas de nuestra vida, las circunstancias, las situaciones que enfrentamos. Y en el capítulo 10 es el inicio de esa aplicación práctica de la sabiduría en todas las áreas de nuestra vida. Y en ese capítulo 10 encontramos por lo menos 4 pasajes que nos hablan acerca de que nos comparan la necedad y la sabiduría desde diferentes perspectivas. Tenemos Proverbios 10.1, Proverbios 10.17, Proverbios 10, 23 al 25 y Proverbios 10 del 27 al 30. Vamos a compartir acerca de esos 4 pasajes. En Proverbios, en el capítulo 10, versículo 1, la palabra de Dios dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Primero quisiera definir desde la perspectiva bíblica lo que significa la sabiduría y lo que significa la necedad. La sabiduría es la aplicación práctica de los principios de la palabra de Dios, es decir, la obediencia a la palabra de Dios. Y la obediencia a la palabra de Dios implica la aplicación de los principios que necesitamos para vivir una vida en bienestar, una vida en plenitud, una vida en victoria. No, el concepto de sabiduría de Dios no es el mismo concepto de sabiduría de hombre. El hombre le llama sabiduría al mucho conocimiento, pero la palabra de Dios le llama sabiduría a la aplicación de los principios de la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida.
Y como contrario, la necedad es la no aplicación de los principios de la palabra de Dios a nuestras vidas y por lo tanto rechazar la vida abundante, la vida plena, la vida bendecida, la vida en victoria que Dios tiene para cada uno de nosotros. La sabiduría se equipara a la obediencia a la palabra de Dios, mientras que la necedad se equipara a la desobediencia a la palabra de Dios, de tal manera que el libro de Proverbios, enfocado en la sabiduría, nos habla de las bendiciones de la obediencia, en tanto que al enfocarse en la necedad nos habla de la tontera, de la desobediencia a la palabra. ¿Por qué? Porque si obedecemos la palabra de Dios vamos a vivir vidas plenas, vidas abundantes, vidas en victoria, vidas en bendición. Sí, vamos a vivir en esos planes que Dios tiene para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza y para llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora. Mientras que si vivimos en la necedad es todo lo contrario. Los planes que vamos a vivir son los planes del diablo, que viene para robar, matar y destruir la vida plena, la vida abundante, la vida en victoria y la vida en bienestar que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y para llevar nuestra vida no en aumento, sino en declive. Para comenzar entonces en Proverbios 10:1, la palabra de Dios dice que el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Y esto qué significa? En Proverbios capítulo 10, versículo 17, la palabra también nos dice que parte de la sabiduría y la inteligencia es no solo la instrucción, sino también la reprensión. Dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Por eso en el versículo 1 habla de que el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para sus padres. Porque eso significa que el hijo sabio fue instruido en la palabra de Dios por sus padres, en la obediencia a la palabra de Dios, y le va bien en la vida. Mientras que el hijo necio no fue instruido en la palabra y no le va bien en la vida, y eso entristece a sus padres. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, la palabra nos habla precisamente de lo mismo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, tanto la sabiduría y la inteligencia es no solo instrucción, sino también reprensión. Y ambas cosas Dios las usa por su Espíritu Santo para prepararnos para toda buena obra. Y toda buena obra es caminar en la bendición de Dios, caminar en los planes de Dios para cada uno de nosotros. De tal manera que quien desecha la reprensión en realidad está rechazando no solo la sabiduría, sino también la palabra, el temor de Dios, la bendición y principalmente a Dios y sus propósitos de bien para cada uno de nosotros. En Proverbios capítulo 10, versículo 23, la palabra dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Y aquí lo que nos está dando a entender la palabra es que necedad es la desobediencia, mientras que sabiduría es la santidad, es la obediencia. Y la necedad es una insensatez, mientras que la sabiduría, la obediencia, recrea al hombre de entendimiento. Recordemos que parte de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, una parte fundamental de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, es que seamos en primer lugar nuevas criaturas, que las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas. Aparte, Lucas capítulo 4, versículo del 10 al 19, del 18 al 19 nos recuerda que Dios quiere liberar, restaurar y sanar nuestras vidas, de tal manera que nuestras vidas se encaminen hacia la bendición que Él tiene para nosotros. Y la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos enseña
que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, también la palabra nos recuerda que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Entonces, sabiduría significa que nuestra vida vaya en aumento, como la luz de la aurora vaya siendo transformada cada día, por un lado, y por el otro lado que nuestro carácter también vaya siendo transformado. Y mucho del libro de Proverbios está enfocado en la transformación de nuestro carácter, en la transformación de ese hombre interior para la obediencia a la palabra y como consecuencia que vivamos vidas plenas y vidas abundantes en Cristo. Para quienes desechan la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento del Santísimo, la palabra, el temor de Dios y a Dios, en el momento les puede parecer que la vida es una diversión, pero su final es ruina y muerte. Proverbios capítulo 16, versículo 25, nos recuerda que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. En cambio, para quienes reciben la sabiduría y la viven, implica la transformación y una bendición que cada día nos acerca más al cumplimiento de esos planes de Dios para darnos un futuro y una esperanza. Recordemos que tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 dice: Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. En Proverbios capítulo 10 versículo 24 la palabra también compara la sabiduría y la necedad. Dice: lo que el impío teme, el necio, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que deseen. Vivir fuera de la sabiduría, de la voluntad de Dios, entonces termina produciendo en la persona ansiedad, estrés, angustia, temor, y todo ello es la fe al revés, es la fe en las obras del diablo en lugar de la fe en las obras de Dios. Y los que temen y aquellos que viven en el temor, lo que temen les llegará, porque la palabra de Dios dice que el temor trae en sí castigo. Y también Job en el capítulo 3 nos recuerda versículos 25 y 26 que a él le vino lo que él tanto temía. En cambio, para los justos será lo contrario, tan contrario como la luz a la oscuridad. Les va a ir bien. Y si nos deleitamos en la sabiduría de Dios, si nos deleitamos en su palabra, nos deleitamos en Él, entonces el Señor nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Y aparte de ello, la palabra de Dios dice que Dios es galardonador de los que diligentemente le buscan. Así que nos irá bien si usted y yo buscamos la sabiduría constantemente. En Proverbios capítulo 10, versículo 25, la palabra de Dios dice: como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Recordemos que el impío, el necio, va camino a la condenación eterna si no se arrepiente, dice la palabra. Y aparte dice en el Salmo 7, versículos del 11 al 15, que Dios está irado contra el pecador todos los días y que Él prepara sus armas para su destrucción, de tal manera que si no se arrepiente, el impío irá a la condenación eterna, mas el sabio, mas el justo, mas el que busca la sabiduría de Dios obedeciendo su palabra, a él le va a ir bien en todas las cosas. En Proverbios capítulo 10, versículo 27, dice la palabra: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años del impío serán acortados. Y esto significa no solo en cuanto a la vida terrenal, sino también en cuanto a la vida eterna. Recordemos que la condenación, la vida, la eternidad en condenación realmente no es vida, es una muerte continua, mientras que para el justo, para el salvo, la vida es una vida eterna, una vida plena, una vida abundante eternamente, una vida en perfección, de tal manera
que la sabiduría aumenta los días y nuestra vida la convierte en vida eterna, mientras que la necedad, los días de los necios solo serán la vida terrenal, porque y una vida terrenal en muerte, en destrucción, en ruina, y en la eternidad la condenación será una vida de tortura, de tormento, de sufrimiento, como dice también la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 10, versículo 27, en Proverbios capítulo 10, versículo 28, dice la palabra lo siguiente: la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Una de las cosas que caracteriza a la persona sabia, a la persona que obedece la palabra de Dios, a la persona que vive en la palabra de Dios, es que la persona vive con esperanza cada uno de los días de su vida, mientras que el que vive en la desobediencia vive en zozobra, vive en angustia, vive en ansiedad, vive en temor. Y esto por una razón fundamental. La palabra en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de nosotros, de tal manera que tanto los justos como los necios saben que hay una eternidad. La diferencia está en dónde pasarán la eternidad. El justo sabe que pasará la eternidad con Dios, en una vida eterna, en una vida donde ya no habrá más lágrimas, ni más tristeza, ni más necesidad, ni más dolor, ni más corrupción, ni más pecado, como dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Mientras que el necio sabe que va a condenación, sabe que va a un lugar de tortura, a un lugar de tormento eterno. Obviamente eso lo tiene que angustiar, lo tiene que atormentar, lo tiene que estresar, pero en su necedad, en lugar de arrepentirse y convertirse a Cristo para tener vida eterna, se mantiene en la necedad. Por eso la necedad es lo contrario a la sabiduría, y la necedad es saber lo bueno y no hacerlo, y permanecer haciendo lo malo aunque saben que está mal y que trae malas consecuencias. Por eso la esperanza del justo, la esperanza del sabio es alegría, pero la esperanza del impío es dolor, tristeza, es tormento, es inseguridad, es ansiedad, es temor. En Proverbios capítulo 10, versículo 29, dice la palabra que el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Nuevamente la palabra nos enseña que el camino del sabio es para vida, es fortaleza, es plenitud, es victoria, es bendición, mientras que la vida del necio es destrucción. Es una vida que va en descenso en lugar de una vida en aumento. Es una vida que sus planes son de mal en lugar de planes de bien. El diablo, los que son justos, los que son sabios, son hijos de Dios. Y para los hijos de Dios, Dios tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Pero los que son impíos, los que no son creyentes, la palabra de Dios dice muy claramente que son hijos del diablo, y el diablo solo viene para robar, matar y destruir. Por lo tanto, los planes que el diablo tiene para los que le siguen son planes de destrucción, planes de ruina, planes de desgracia y planes de condenación eterna. El Señor con su sabiduría nos fortalece, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad, y además de ello el Señor nos perfecciona, nos instruye, nos enseña, nos madura, y derivado de ello vivimos vidas más plenas, vidas más abundantes, vidas bendecidas, vidas prósperas. Miren, la vida del creyente se trata realmente de comenzar a vivir la vida eterna desde el momento que somos salvos. Una vida que va a ir en aumento cada día en la medida en la cual usted y yo vamos renovando nuestra mente, nuestro entendimiento con la palabra de Dios, y vamos aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas, hasta llegar al momento en el cual partimos de esta tierra para estar con el Señor, y entonces todo será perfeccionado y ya no habrá más transformación, porque ya no
habrá más carne, ya no habrá más vieja manera de pensar, ni habrán resabios de la vieja naturaleza, de tal manera que nosotros vamos hacia vidas plenas, abundantes y bendecidas, mientras que el camino de los necios es un camino que va a su destrucción. En Proverbios capítulo 10, versículo 30, que es el versículo con el que vamos a terminar el estudio el día de hoy, es que la palabra de Dios dice: el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Los sabios y los no sabios, los necios se diferencian no solo en sus caminos, sus obras y en la calidad de vida que viven, sino que también se diferencian en sus palabras. Las palabras del justo hablan sabiduría, bendición, hablan vida, mientras que las palabras del necio, por el contrario, hablan necedad, rebelión, destrucción, maldición, muerte. Las palabras del sabio serán recordadas, mas las del necio serán olvidadas. La memoria y por ello la memoria del justo, el recuerdo del justo será bendito, no así la memoria de los necios, como dice Proverbios también, capítulo 10, versículo 7. Y en Proverbios 10:30 dice que el justo no será removido jamás, mientras que los impíos no habitarán la tierra. Y esto también tiene que ver con algo que de la eternidad. Usted y yo, la eternidad no la vamos a vivir en el cielo. La eternidad la vamos a vivir en la tierra nueva. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, el Señor nos enseña que Él hará cielo nuevo y tierra nueva, y nosotros viviremos en la tierra nueva. La nueva Jerusalén, que es la novia de Cristo, descenderá del cielo, y el Señor hará su morada aquí en la tierra con todos los hombres. Pero el justo no permanecerá en la tierra, el justo irá al infierno, y el infierno es un lugar totalmente ajeno a la tierra. La tierra será una tierra nueva, una tierra perfecta, una tierra sin corrupción, sin pecado, una tierra sin maldad, y por lo tanto todo en esa tierra será hermoso, será pleno, será abundante, será perfecto, y nosotros lo viviremos ahí. Pero el justo irá al infierno, a un lugar, el necio irá al infierno, a un lugar de condenación eterna, mientras que nosotros tendremos vida eterna, vida plena, vida extremadamente abundante en Cristo Jesús. Por ello es importante que si usted no le ha entregado su vida a Cristo, este sea el tiempo en que se la entregue, y se la entregue de una manera sincera, desde el corazón, no desde la mente, sino desde el corazón, porque la palabra de Dios dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Solo necesita abrir su corazón en el lugar donde está y hablar con Dios y decirle, y Él escuchará, y decirle que reconocer que ha pecado, pero que Cristo pagó sus pecados en la cruz del Calvario, y que Él quiere darle vida eterna, y que usted quiere vivir en esa vida eterna y ser un discípulo de Él. Y para nosotros que ya somos salvos, esto nos debe llevar a la reafirmación de la necesidad de caminar en la obediencia a la palabra de Dios para vivir esas vidas plenas y esas vidas abundantes que Cristo quiere para nosotros aquí en la tierra, y que tendrán su perfeccionamiento absoluto en la eternidad. Recordemos, la sabiduría de Dios es la obediencia a la palabra, la aplicación de la palabra en todos los aspectos de nuestra vida,
porque sus principios, los principios de la palabra de Dios, son los principios para el buen vivir, mientras que la necedad es la obstinación, la rebelión a vivir en esos principios de la palabra de Dios, pensando que nuestros caminos son mejores que los caminos de Dios y pensando que nuestros caminos son buenos cuando su fin es un camino de muerte, de ruina, de destrucción. Necesitamos vivir en la sabiduría de Dios y amar la sabiduría de Dios, amar la obediencia, amar la corrección que Dios trae a nuestras vidas, para vivir en la obediencia, porque es para nuestra conveniencia, para vivir vidas plenas, vidas abundantes, vidas en bendición. Muy bien. Con esto hemos terminado esta perla de la palabra. Gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga abundantemente. Que tengan una linda noche. Y si Dios lo permite, el día de mañana seguiremos compartiendo otras perlas de la palabra para seguir edificándonos en nuestra fe y creciendo hacia esa meta de Cristo que nos da en Efesios capítulo 4. Versículos del 11 al 13, creciendo a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Bendiciones, un abrazo, que tengan una linda noche y gracias por conectarse.